Hola, en este video se hablará sobre la fase uno que trató de responder un cuestionario en el cual se analiza desde Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler la personalidad. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se entiende el concepto de personalidad para cada uno de estos autores? Empecemos con el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para Freud, la personalidad no es algo plano, estático o que se quede quieto. Él la entendía como una estructura dinámica y en constante evolución que se va construyendo a partir de diferentes tópicos explicativos que están muy interrelacionados entre sí. Esto quiere decir que básicamente nuestra personalidad es el resultado del equilibrio o a veces del choque de fuerzas psíquicas que están ocultas en nuestro inconsciente. Como bien se rescata nuestro material de estudio, citando a Díaz Benjuan, 2005, el psicoanálisis reconoce que existen estructuras básicas de personalidad presentes en la dinámica psíquica de cada individuo. Eso quiere decir que para Freud lo que somos hoy depende de cómo manejamos nuestra energía psíquica y de cómo resolvemos nuestros conflictos biológicos internos en la infancia. Bueno, a continuación vamos a hablar de Carl Jung. Lo primero que hay que entender es que Jung tomó distancia de Freud porque no estaba de acuerdo en que absolutamente toda nuestra vida y comportamiento tuvieran una explicación puramente sexual. Para Jung, la personalidad o la psique, como él la llamaba, es algo mucho más místico, profundo y espiritual. Él decía que el ser humano pasa la vida buscando integrarse y conocerse a sí mismo, en un proceso bellísimo que gira en torno al sí mismo. Además, él aportó algo revolucionario. Pensaba que nuestra mente no nace en blanco, sino que arrastra una carga histórica y cultural compartida por toda la humanidad. Además, un dato clave, a diferencia de Freud, Jung decía que la personalidad no se queda congelada en la niñez. Sus transformaciones más importantes ocurren en la adultez, cuando maduramos y empezamos a entender el significado de nuestros símbolos y sueños. Bueno, por otra parte, Alfred Adler nos propone una visión completamente diferente con su psicología individual. Él saca la personalidad de la biología ciega y se enfoca por completo en el lado social y en las metas que tiene el ser humano. Para Adler, cada persona es única y tiene en sus manos la capacidad de construir conscientemente su propio estilo de vida. Además, él explicaba que lo que nos mueve hacia adelante no es el pasado ni el sexo, sino algo que llamó el deseo de superación. Esto quiere decir que los seres humanos tomamos nuestras inseguridades, debilidades o límites y nos esforzamos por salir adelante, buscando siempre una forma de encajar en la sociedad y aportar algo que sea esencial para nuestra comunidad. Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta, que es explicar los procesos fundamentales de cada teoría y cómo estos afectan a los tipos de personalidad. Bueno, según Sigmund Freud, él nos dice que la dinámica de la mente funciona por el choque de tres instancias psíquicas que seguro muchos ya conocemos. Primero está el ello, que es la parte más primitiva e inconsciente. No tiene filtros, no conoce leyes y solo busca el placer inmediato. Luego aparece el yo, que es nuestra parte inconsciente, la que nos hace volver a la realidad y trata de mediar de forma inteligente entre lo que el ello quiere y lo que las normas nos permiten. Y finalmente está el super yo, que es como un juez moral interno repleto de todas las reglas y prohibiciones que nos enseñaron
nuestros padres y la sociedad. Bueno, ¿y cómo incide esto en la tipología o forma de ser de la gente? Freud explicaba que el comportamiento de un adulto depende directamente de cómo le fue en sus 5 etapas del desarrollo psicosexual cuando era niño, que es la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Si cuando somos niños sufrimos traumas, carencias o por el contrario nos consienten de forma exagerada en alguna de estas etapas, nuestra energía se queda estancada, lo que él llamó una fijación. Como por ejemplo, una persona con fijación anal puede volverse extremadamente obsesiva con el orden, tacaña o muy rígida en su vida adulta. Además de que si el yo no tiene la fuerza suficiente para equilibrar al ello y al super yo, la persona termina desarrollando una personalidad marcadamente neurótica o muy impulsiva. Pero continuamos con Carl Jung, que él nos habla de que tenemos un inconsciente personal, que es donde guardamos nuestros recuerdos individuales, pero lo más increíble de su teoría es el inconsciente colectivo, ya que Jung decía que esto es como una base de datos mental profunda que heredamos de nuestros ancestros y que compartimos con toda la especie humana por el hecho de ser humanos. Dentro de ese inconsciente colectivo se encuentran los arquetipos, que son imágenes universales que moldean nuestra personalidad. Ejemplos de estos son la sombra, que es ese lado oscuro que todos ocultamos, la persona, que es la máscara social que nos ponemos para agradar a los demás, y el ánima o animus y el self o sí mismo. Bueno, y para explicar cómo esto genera tipos de personalidad, Jung armó un mapa combinando 2 actitudes de la vida con 4 funciones de la mente. Las actitudes son la introversión, que es cuando tu energía va hacia adentro a tus propios pensamientos. Y la extroversión, que es cuando te enfocas hacia afuera en la gente y el entorno. Y las funciones son el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Al cruzarse, dan origen a 4 tipologías muy claras, que son el pensamiento extrovertido, la cual son las personas súper lógicas, analíticas y cuadriculadas que se guían solo por hechos reales, pero que suelen dejar de lado o reprimir sus emociones. Otra es el pensamiento introvertido, que son las personas muy teóricas, metidas en sus propias ideas, que disfrutan muchísimo el análisis abstracto, pero a las que les cuesta bastante conectar socialmente. También está el sentimiento extrovertido, que son los sujetos muy sociables, empáticos, conversadores, que tienen la habilidad de adaptarse rapidísimo a lo que su entorno espera de ellos. Y por último tenemos el sentimiento introvertido, que son personas que por fuera pueden parecer calladas, frías, distantes o misteriosas, pero que por dentro guardan un mundo emocional y afectivo gigantesco. Bueno, cerramos con Alfred Adler, que en su psicología individual los procesos fundamentales se sostienen sobre 3 grandes pilares. El primero es el sentimiento de inferioridad, que es esa sensación de timidez, debilidad o pequeñez que todos experimentamos de niños al vernos indefensos ante el mundo. Adler decía que esto no es malo, al contrario, es el motor que nos impulsa a crecer. El segundo es el afán de superioridad, que es ese esfuerzo consciente que hacemos todos los días para superarnos, alcanzar el éxito y vencer nuestros propios límites. Y el tercero es el interés social, que es la capacidad natural que tenemos para empatizar, trabajar en equipo y querer ayudar a los demás.
Para Adler, este interés social es el verdadero termómetro de la salud mental de una persona. Y además, dependiendo de con cuánta energía llevemos la vida y de qué tanta importancia le demos a los demás, Adler clasificó 4 estilos de vida o tipologías. Está el gobernante o dominante, que son las personas con mucha iniciativa, pero cero empatía. Suelen ser mandonas, tiranos y buscan controlar a los demás. Otra es el erudito o recibidor, que son personas pasivas con poco interés social, que no tienen ganas de esforzarse y esperan que los demás les resuelvan la vida. Y otra es el evasivo, que son aquellas que prefieren huirle a los problemas cotidianos para no arriesgarse a fracasar y así evitan sentir que son inferiores. Por último está el socialmente útil, que es el perfil verdaderamente sano y maduro, ya que es la persona que tiene toda la energía para salir adelante, pero que orienta sus metas hacia el bienestar de su comunidad. Pero llegamos a la tercera pregunta, que nos invita a reflexionar desde nuestro rol como psicólogos en formación, que es cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano. Bueno, desde mi punto de vista y lo aprendido, considero que el estudio de la personalidad es una herramienta valiosísima, ya que pues nos enseña algo fundamental a no ver a los pacientes como si fueran piezas sueltas o simples conductas aisladas que hay que corregir. La personalidad es el tejido completo de quienes somos. Es ese filtro único con el que cada ser humano interpreta lo que le pasa, decide cómo reaccionar ante los golpes de la vida, maneja sus emociones y se relaciona con el entorno. Tener claros estos enfoques psicodinámicos y profundos nos cambia la perspectiva por completo en 3 sentidos que quiero resaltar. Primero, nos enseña a mirar el trasfondo, que nos recuerda que un síntoma o un problema actual casi nunca viene solo. Suele ser la punta del iceberg de conflictos inconscientes mal resueltos, según Freud, de un choque con arquetipos, según Jung, o de una mala estrategia para compensar una antigua inseguridad de la infancia, como decía Adler. Segundo, nos obliga a respetar la individualidad. Al ver las tipologías de Jung, entendemos que la gente percibe y procesa el mundo de formas completamente diferentes. Por lo tanto, en la psicología no podemos usar una receta única para todo el mundo. Hay que entender que primero la estructura particular de cada paciente para saber cómo ayudarlo de verdad. Y por último, nos recuerda el verdadero fin de la psicología, que nos demuestra que evaluar la personalidad no sirve para poner una etiqueta aburrida o un diagnóstico frío en un papel. Sirve más bien como para comprender dónde está el desequilibrio y poder acompañar con empatía a la persona a encontrar su propio bienestar, a reconciliarse con su historia y a construir un estilo de vida que le permita ser feliz y aportar algo bueno a la sociedad. Bueno, para finalizar esta sustentación, quiero compartir 3 grandes conclusiones que me deja este ejercicio. Bueno, la primera es que el viaje desde el psicoanálisis clásico de Freud hacia lo que propusieron Jung y Adler demuestra que la psicología de la personalidad supo abrirse a nuevas perspectivas. También pasamos de una teoría que explicaba todo a través de impulsos biológicos y sexuales a una visión mucho más enriquecedora
que toma en cuenta la espiritualidad, la cultura, las metas individuales y los lazos comunitarios. Lo segundo es que la personalidad es un proceso vivo y cambiante. La salud mental no depende de tener una vida perfecta y sin problemas, sino de la capacidad que tenga nuestro yo para equilibrar esas tensiones internas con las presiones que nos llegan desde afuera. Y por último, es que estas teorías nos sirven como una base conceptual increíble en nuestra formación, ya que pues, nos preparan para analizar la mente de una forma mucho más humana, eh, ética y científica, alejándonos de los prejuicios a la hora de evaluar a cualquier ser humano.